Mi prima ocultó mi pasaporte la víspera de nuestras vacaciones y fingió que me había perdido en el aeropuerto, así que publiqué el video de su sabotaje y le arruiné su carrera de influencer. La idea del viaje comenzó como una especie de promesa entre dos ramas familiares que siempre habían estado en competencia silenciosa, aunque nadie en las reuniones navideñas lo reconociera abiertamente. Desde pequeñas, mi prima Luciana y yo habíamos sido comparadas en todo: sus notas, mi beca, su maquillaje, mi trabajo, su vida en redes, mi estabilidad financiera. No importaba cuán diferentes fuésemos en nuestras metas o personalidades, siempre existía ese hilo tenso entre nosotras, tejido con expectativas ajenas y comparaciones crueles. A pesar de todo, cuando Luciana me propuso que hiciéramos juntas un viaje a Grecia, como parte de una serie de colaboraciones que ella tenía con ciertas marcas que le enviaban ropa y productos para promocionar, yo acepté. No lo hice por las playas ni por el paisaje, que evidentemente me entusiasmaban, sino por el anhelo estúpido y persistente de que, por una vez, podríamos comportarnos como familia. Pensé que quizás, lejos de los ojos de tías metidas y padres competitivos, podríamos ser simplemente dos mujeres compartiendo un destino soñado. Luciana se vendía como influencer de estilo de vida, pero la realidad era más matizada. Había tenido algunos éxitos moderados en redes, sí, pero se notaba que su esfuerzo desesperado por mantenerse relevante la volvía cada vez más artificiosa. Cada cosa que decía parecía pensada no para quien estaba frente a ella, sino para quien pudiera verla desde la pantalla de un celular. Vamos a documentar todo para nuestros seguidores, me dijo un día en una videollamada que más parecía un casting, y cuando le recordé que yo no era parte del mundo de las redes ni tenía intención de aparecer en su contenido, soltó una risa breve, medio cortante, antes de decir: «Ay, no te preocupes, igual vas a quedar de fondo, eso le da naturalidad». Esa frase, en su momento, la tomé como parte de su estilo invasivo. Ahora me doy cuenta que era una advertencia apenas disimulada. Los preparativos del viaje comenzaron como algo emocionante. Hicimos juntas el itinerario, dividimos reservas, seleccionamos los hoteles con base en lo que ella definía como instagrameables, y organizamos los traslados. Yo puse una buena parte del dinero porque Luciana insistió en que la mayoría de sus pagos llegarían después del viaje, cuando cumpliera con las publicaciones acordadas. Ella me prometió compensarme cuando los contratos se cerraran. «Confía en mí, esto va a ser una experiencia inolvidable», dijo un día mientras sonreía mirando su reflejo en la cámara frontal de su teléfono. Y yo, quizás por costumbre, quizás por necesidad de mantener la paz, confié. No obstante, mientras se acercaba la fecha del vuelo, comencé a notar ciertos gestos, comentarios y silencios que me resultaban cada vez más incómodos. Luciana empezó a bromear con que debía tener cuidado de no opacarla en las fotos, que debía usar ropa neutra para mantener la armonía visual en sus publicaciones. Y que evitara hablar cuando grabara stories porque mi voz no era tan fotogénica como la suya. Me reí la primera vez, me callé la segunda, y la tercera simplemente fingí no escuchar. Pero por dentro, sentí una punzada que me hizo repensar cada momento compartido con ella en el pasado. Nunca había sido una persona generosa con sus palabras, pero tampoco imaginé que llegaría al punto de disfrazar crueldades bajo el pretexto de un feed estético. La noche anterior al vuelo fue particularmente agotadora. Estábamos en mi apartamento porque decidimos salir desde la ciudad donde yo vivía, ya que desde allí partía el vuelo internacional. Habíamos cenado, revisado los documentos y las maletas, y ella me pidió que guardáramos los pasaportes juntos para evitar contratiempos. Accedí sin cuestionarlo. Me dijo que lo haría ella misma, que ya tenía un pouch especial para eso y que no me preocupara, que descansara. Esa noche, me fui a dormir con la tranquilidad falsa que se tiene antes de una tormenta. En mi mente, solo había expectativa. Soñé con ruinas antiguas, calles adoquinadas y cielos azules. Lo que no sabía era que, mientras dormía profundamente, mi prima se movía por mi apartamento como un espectro entrenado. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, supe que algo estaba mal, aunque no entendía exactamente qué. Luciana estaba más arreglada de lo habitual, como si estuviera filmando una telenovela, y cada gesto suyo era una actuación ensayada. Cuando fui a buscar mi pasaporte donde supuestamente lo habíamos dejado la noche anterior, no estaba. Al principio pensé que era un error mío. Busqué, revolví, volví a revisar cada rincón.
Ella me observaba, con fingida confusión, repitiendo frases como segura que lo tenías ahí, o revisa bien, seguro lo empacaste sin darte cuenta. Pero había algo en su mirada que no coincidía con la preocupación que su voz intentaba transmitir. No encontramos el pasaporte. O más bien, no lo encontré yo. Luciana fingió demorar el traslado al aeropuerto lo más que pudo, pero finalmente tuvo que irse sola. Me dijo, con tono meloso y exagerado, que lamentaba muchísimo que esto nos pasara, que me iba a extrañar. Que ojalá pudiera resolverlo pronto y que igual iba a subir muchas fotos para que sintiera que estaba con ella en espíritu. Lo dijo mientras se acomodaba el pelo frente al espejo, como si su principal duelo fuera estético. Horas más tarde, ya con ella en el aeropuerto, empezaron las publicaciones. Primero una selfie con fondo dramático y la frase, mi prima no llegó al aeropuerto, nadie sabe qué pasó, seguida de una serie de videos donde lloraba, decía que estaba devastada, y pedía a sus seguidores que rezaran por mí. Me convertí en una tragedia conveniente. En una excusa para sus publicaciones. En un símbolo de drama que aumentaba sus métricas. Pero lo que Luciana no sabía, lo que jamás se le cruzó por la mente, era que las cámaras de seguridad de mi edificio habían capturado cada movimiento suyo. Incluyendo el momento exacto en que entró a mi habitación en plena madrugada, abrió el cajón donde estaba mi pasaporte, lo tomó y lo escondió dentro de su maleta. Y en ese instante, con el corazón ardiendo y los dedos temblando de rabia contenida, supe que esta historia no sería solo mía. Que la misma red de mentiras que ella había tejido para su beneficio sería la cuerda con la que la haría caer, detalle por detalle, hasta que todo su mundo falso se desplomara frente a los ojos de quienes antes la aplaudían. La venganza no sería impulsiva. Sería quirúrgica. Y empezaría con silencio. Actualización 1. Habían pasado exactamente 4 días desde la mañana en que me quedé de pie, sola, frente al mostrador de la aerolínea. Con la maleta a medio abrir en un intento desesperado por convencerme de que el pasaporte debía estar allí, escondido entre los compartimentos, olvidado por un error mío, una confusión. Algo que pudiera explicarse sin que mi corazón tuviera que aceptar lo que, en el fondo, ya sabía. 4 días desde que vi a Luciana abordar aquel avión con una expresión perfectamente calibrada de falsa tristeza, mientras en su teléfono ya tenía lista la historia que compartiría minutos después. Mi prima se perdió antes de abordar. Estoy tan asustada. Si alguien tiene noticias, por favor escríbanme. No sé qué pensar. 4 días en los que su rostro lloroso había decorado las redes, cosechando miles de likes. Comentarios compasivos y mensajes privados de personas que le decían cuánto la admiraban por ser fuerte ante una tragedia tan inesperada. Durante esas primeras horas me sentí atrapada en una pesadilla coreografiada por alguien más. No pude evitar mirar, una y otra vez, esas historias que subía con una frecuencia obsesiva. Primeros planos de sus ojos enrojecidos, música melancólica de fondo, fotos nuestras con filtros vintage y frases como te extraño aunque estés lejos. El cinismo era tan grotesco que me daba náuseas. Y aún así, en medio del asco y la rabia, algo dentro de mí permanecía quieto, inerte, esperando. Una parte que se negó a explotar de inmediato. Porque sabía, con una certeza que jamás antes había sentido, que la justicia no sería cuestión de gritos o confrontaciones impulsivas. Iba a ser una ejecución lenta. Precisa. Y para eso, necesitaba pruebas. Necesitaba sangre fría. Lo primero que hice fue volver a mi apartamento, apenas unas horas después de que ella despegara. Ya no buscaba el pasaporte. Lo que necesitaba ahora era algo que respaldara esa intuición que me quemaba el pecho, la certeza de que Luciana había entrado a mi habitación durante la madrugada. Revisé la cerradura de la puerta, observé el cajón donde lo había guardado, traté de recordar el último momento en que lo vi. Entonces me detuve en seco. En el pasillo, justo en la parte superior de la entrada, había una pequeña cámara de seguridad, instalada por razones de seguridad básica años atrás, casi olvidada. No apuntaba directamente a mi cuarto, pero sí a la puerta del mismo, y también capturaba parcialmente el salón y la entrada a la cocina. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Fui por mi laptop, accedí al sistema de grabación y comencé a retroceder las imágenes con una mezcla de ansiedad, esperanza y furia contenida.
Durante 1 hora no encontré nada. Grabaciones de silencio, de luces apagadas, de movimientos aleatorios. Pero a las 3:42 de la mañana, ahí estaba. Luciana. Descalza, con una bata de satén blanca, el cabello atado en un moño descuidado que parecía más parte de un personaje que de una mujer cansada. Se veía nerviosa. Caminaba despacio, mirando alrededor. Entró a mi cuarto. La cámara no captaba lo que hacía dentro, pero 3 minutos después salió. Y en sus manos llevaba algo, escondido bajo un suéter oscuro que llevaba doblado. Caminó hasta su maleta, abrió el bolsillo lateral y, sin siquiera encender la luz, lo guardó. No tuve que ver más. Me quedé inmóvil frente a la pantalla durante largos minutos. Sentí un nudo en el estómago que no era tristeza, ni siquiera sorpresa. Era otra cosa. Una furia tan densa que parecía haberse cristalizado. En ese momento comprendí que lo que ella había hecho no era un simple sabotaje ni una broma pesada. Era una traición premeditada, ejecutada con precisión, pensada para convertirme en una víctima silenciosa mientras ella se bañaba en la luz de los halagos digitales. Me robó el viaje, sí, pero más que eso, intentó borrarme, convertir mi ausencia en una historia conveniente. Y eso era algo que no pensaba dejar pasar. Copié el video en varias unidades USB. Lo subí a una nube privada. Lo resguardé como si fuera un testamento. Después recopilé capturas de todas las stories de Luciana desde el momento en que llegó al aeropuerto hasta el segundo en que subió la primera foto llorando. Archivadas. Organizadas cronológicamente. Tenía todo. Cada paso, cada mentira, cada gesto. Pero no publiqué nada. No aún. En lugar de eso, contacté a la aerolínea y reprogramé mi vuelo. Por supuesto, tuve que pagar una penalidad, y aunque económicamente fue molesto, esa inversión tenía un propósito más grande, estar allá. No para disfrutar del viaje, no para compartir fotos, sino para completar el escenario de mi venganza. Reservé un hotel distinto, uno cercano al centro histórico, donde pudiera moverme con facilidad. No le dije nada a nadie. Mi ausencia seguía siendo parte de su guión, y yo no pensaba arruinarle la obra, aún. Durante las siguientes 48 horas, mientras Luciana paseaba por las ruinas, tomaba fotos en las calles empedradas y posaba frente al mar fingiendo que estaba triste pero resiliente, yo documentaba otra realidad. Grababa pequeños clips míos caminando por las mismas calles, entrando a los mismos lugares, grabando las mismas ruinas, pero desde otra perspectiva, la mía. Sin filtros, sin mentiras, sin falsa tristeza. Comencé a armar un montaje paralelo. Su drama versus mi verdad. Sus lágrimas frente a cámara contra la imagen de su robo deliberado. La tragedia digital que había fabricado, desarmada plano a plano por la contundencia de los hechos. Mientras tanto, los mensajes de conocidos no dejaban de llegar. Personas preocupadas, algunos conocidos comunes, e incluso familiares que me escribían preguntando si estaba bien, porque Luciana está muy afectada, no ha parado de llorar en sus historias. Respondía con frases neutras, sin emociones, estoy bien. No puedo dar detalles ahora. Gracias por preocuparte. Dejaba que el silencio alimentara la duda. Que su propia narrativa comenzara a desmoronarse por exceso de dramatismo. Yo no tenía prisa. El viaje duraba 2 semanas. Quedaban muchos días por delante. Lo que estaba construyendo no era un simple desahogo, era una demolición pública, cuidadosamente planificada. Y el primer ladrillo ya había caído. Actualización 2. Había transcurrido poco más de 1 semana desde que pisé suelo griego, y cada día que pasaba no hacía más que agudizar la precisión quirúrgica con la que mi venganza se moldeaba. Mientras Luciana continuaba su pantomima digital, paseándose por Santorini con una tristeza cuidadosamente editada y poses que pretendían sugerir fortaleza emocional en medio de una tragedia familiar. Yo me movía como una sombra por los mismos escenarios, sin ruido, sin testigos, grabando meticulosamente fragmentos de mi experiencia, como piezas de un rompecabezas que, una vez armado, desmontaría con violencia todo su castillo de falsedades. Opté por no quedarme en el mismo hotel que habíamos reservado originalmente,
en parte para evitar encontrarme con ella y en parte porque su presencia, incluso accidental, podía interferir con el efecto que estaba buscando. El contraste absoluto entre su versión de los hechos y la realidad incuestionable que yo estaba documentando. Me hospedé en un pequeño hotel boutique alejado de los núcleos turísticos donde ella grababa sus stories, uno con paredes encaladas y flores cayendo en cascada por las ventanas. Casi como un refugio para el tipo de introspección que requería el plan que estaba ejecutando. Desde allí, organizaba mis rutas, calculaba mis tiempos, editaba en silencio los clips que ya comenzaban a formar un hilo sólido, coherente, devastador. Cada lugar que ella mostraba en sus redes, la calle con las casas azules, el mercado con los puestos de frutas brillantes, el restaurante con vista al atardecer, yo lo visitaba al día siguiente o, cuando era posible, incluso horas después. Grababa videos desde un ángulo distinto, sin hablar, sin posar, simplemente mostrando el mismo espacio desde mi perspectiva silenciosa y real. A veces, incluso, capturaba a lo lejos la silueta de Luciana repitiendo tomas, cambiando de ropa en baños públicos para fingir que eran días diferentes. O dándole órdenes al camarógrafo improvisado que le pagaba por horas. Todo ese teatro banal quedaba almacenado en mi tarjeta SD como parte del archivo que había comenzado a titular, sin ironía alguna, la verdad. No bastaba con mostrar que me había robado el pasaporte. Tampoco bastaba con que sus lágrimas fueran falsas. Necesitaba construir algo que no solo expusiera su mentira sino que destruyera su credibilidad de raíz, que volviera imposible para cualquier marca, seguidor o medio digital volver a confiar en su imagen. La diferencia entre una acusación personal y una ejecución pública es la evidencia. Y yo me estaba asegurando de reunir suficiente material como para que, cuando el momento llegara, su caída no dejara lugar a dudas ni redención. Durante el 9º día del viaje, logré interceptar una conversación clave. Fue en un café escondido en el casco antiguo de Fira, uno de esos lugares donde ella había anunciado previamente que haría una colaboración con una cafetería local para una marca de tés helados. No me acerqué, no me expuse. Me senté 2 mesas más allá, con mis lentes oscuros y mi portátil abierta fingiendo escribir correos mientras activaba el micrófono externo de mi cámara, cuidadosamente escondida dentro del bolso. No necesitaba verla para saber que estaba actuando. Su tono de voz, siempre cargado de exageración, me bastaba. Pero lo que escuché esa tarde fue el punto de inflexión, la prueba directa, el veneno que ella misma vertía sin saber que lo hacía frente al micrófono de su verduga. Le estaba contando a una de sus colaboradoras una versión adulterada de lo sucedido, pero en medio del relato, y sin que nadie se lo preguntara. Soltó una frase que quedó incrustada en mi memoria como una confesión involuntaria. Dijo, mira, yo no iba a dejar que todo el viaje se arruinara por culpa de una inseguridad de ella. Si no sabe cuidar sus cosas, no es mi culpa. Además, sinceramente, es mejor que haya faltado. Mi contenido sale mejor sola. No tengo que editarle la cara ni andar cuidando su ropa desentonada. Al final, hasta me hizo un favor. Y luego se rió. Una risa seca, satisfecha, carente de empatía. Una risa que yo conocía de años atrás, pero que por primera vez podía grabar. Esa grabación, más el video de la cámara de seguridad de mi apartamento, más las capturas cronológicas de sus publicaciones y la reconstrucción audiovisual de mi propio viaje. Se transformaron esa misma noche en un documento audiovisual de 20 minutos, que trabajé durante horas como si fuera una pieza periodística. Sin exageraciones, sin dramatismos innecesarios. Solo los hechos. Crudos, encadenados, definitivos. La historia de cómo una influencer manipuló la desaparición de un familiar para aumentar sus números, y cómo fue expuesta por esa misma persona que pretendió borrar. Pero aún no lo publiqué. En su lugar, creé una carpeta cifrada en la nube. Guardé copias en 3 dispositivos distintos. Compartí acceso con una abogada conocida, amiga de confianza, que no hizo preguntas cuando le escribí necesito que esto tenga respaldo legal por si hay represalias. Ella accedió con la misma serenidad con la que una cirujana se prepara para operar. Me dijo que era buena idea protegerme ante cualquier intento de difamación o demanda infundada. Esa noche dormí por primera vez con la conciencia tranquila, no porque el daño estuviera reparado, sino porque por fin tenía en mis manos algo más poderoso que la rabia o la indignación, el control absoluto.
la certeza de que el guión ahora me pertenecía a mí. Que no importaba cuántos followers la aplaudieran, cuántos corazones digitales validaran su mentira, porque yo tenía en mi poder la bomba que haría implosionar su pequeño imperio de falsedad. Luciana, mientras tanto, seguía subiendo historias, cada vez más ridículas. En una decía que aún no podía dormir bien porque mi prima me hace falta en este viaje, siento su ausencia todo el tiempo. En otra posaba frente a una iglesia, con un vestido blanco ajustado y un título debajo que decía, a veces hay que seguir adelante aunque duela. Sus lágrimas eran ahora una estrategia. Su dolor, una puesta en escena. Pero cada publicación suya, cada palabra empalagosa que usaba para simular empatía, no hacía más que alimentar la contundencia de mi archivo. Porque ya no se trataba de exponer su crimen, se trataba de dejarla sin máscara ante un mundo que la aplaudía por lo que fingía ser. Y yo iba a asegurarme de que cuando todo saliera a la luz, nadie, absolutamente nadie, pudiera decir que no lo había visto venir. Actualización 3. 3 semanas después de nuestro supuesto viaje de hermanamiento, como ella lo había llamado en una de sus publicaciones plagadas de hipocresía, ya de regreso en nuestro país. La normalidad aparente se instaló en la superficie. Luciana continuaba con su desfile de apariciones virtuales, ahora alternando entre la narrativa del renacimiento personal y las campañas promocionales que, aún, seguían activas gracias a su habilidad camaleónica para explotar el sentimentalismo de sus seguidores. En uno de sus posts, subió una fotografía en la que aparecía sosteniendo una taza con ambas manos, la mirada supuestamente melancólica, y el pie de foto rezaba, a veces, lo que más duele es tener que sonreír mientras el alma grita por dentro. Mientras tanto, yo ya tenía una versión final y perfectamente editada del video completo que desmontaba, con precisión quirúrgica, cada palabra que salía de su boca. Sin embargo, seguía sin publicarlo. No por duda. No por miedo. Sino porque entendía algo fundamental, si deseaba que su caída fuera completa, duradera y sin posibilidad de recuperación, no podía permitir que se redujera a una simple polémica viral. Lo viral es fugaz. Lo viral puede volverse anecdótico. Yo no buscaba una disculpa improvisada ni una cortina de humo con lágrimas falsas. Yo quería arruinar su reputación profesional. Quería dejarla sin sustento, sin marcas, sin alianzas, sin el colchón de imagen que con tanto ahínco había tejido. Y para lograrlo, necesitaba atacar desde el mismo punto donde ella se sentía más segura, su credibilidad frente a las marcas. Comencé entonces a hacer una lista minuciosa de todas las empresas con las que había trabajado en los últimos 6 meses. A muchas las conocía por nombre, otras por los hashtags que ella usaba, algunas más por las etiquetas visibles en sus publicaciones. Fue un trabajo meticuloso, casi obsesivo. Creé un dossier paralelo en el que incluí capturas de pantalla de cada colaboración, número de seguidores durante la campaña, comentarios en las publicaciones y menciones relevantes. El objetivo era simple, demostrar que la imagen que esas marcas estaban patrocinando era, en esencia, una estafa emocional. Mi primera acción fue enviar un correo anónimo, cuidadosamente redactado, a una marca de cosméticos locales con la que Luciana tenía programado un evento presencial. Se trataba de una pequeña pero creciente empresa que apostaba por colaboraciones con microinfluencers para posicionar nuevos productos. En mi mensaje, incluí un enlace privado a un fragmento del video, uno lo suficientemente contundente como para dejar claro que la persona que estaban a punto de presentar como vocera de autenticidad había fingido una desaparición familiar para obtener atención. No usé amenazas, ni acusaciones directas. Me limité a plantear la siguiente pregunta. ¿Está su marca dispuesta a asociar su imagen con alguien que construye campañas de empatía sobre un hecho fabricado? La respuesta llegó apenas 12 horas después. El evento fue cancelado con un escueto comunicado que la empresa publicó en sus redes. Debido a razones ajenas a nuestra voluntad, la colaboración prevista con Luciana ha sido pospuesta indefinidamente. Pedimos comprensión a nuestros seguidores. Para cualquiera que no supiera lo que pasaba detrás, habría parecido un imprevisto más. Pero yo conocía el verdadero motivo. Y Luciana también. En cuestión de horas, comenzaron los movimientos. Primero llegó una story suya que decía que estaba agotada por el estrés emocional y que había decidido rechazar algunos compromisos laborales para priorizar su salud mental.
La narrativa ya no era la prima desaparecida, sino la influencia incomprendida que debía sanar. Luego vino una serie de publicaciones en las que mostraba su rutina de autocuidado, con velas aromáticas, batidos verdes, libros de autoayuda y playlists con nombres ridículos como desintoxicar el alma. Me resultaba patético observar cómo cada intento de reconstrucción era más artificial que el anterior, más desesperado. Porque aunque su comunidad aún no conocía la verdad, ella ya comenzaba a intuir que algo, o alguien, estaba moviendo hilos por detrás. Lo supe por la forma en que respondió a un comentario al azar que decía: no entiendo por qué la marca canceló contigo, tú eres lo más real que hay en redes. Luciana contestó: hay gente que no soporta ver a una mujer crecer. Pero no me van a destruir. No mencionó a nadie. No me nombró. Pero en su mirada, en ese video que subió entre lágrimas, temblando frente al espejo mientras decía que sentía que estaban conspirando en su contra, supe que lo sentía. Sabía que yo había empezado. No detuve el ritmo. Envié el video completo a una segunda marca, esta vez una agencia de viajes que le había pagado por promocionar paquetes turísticos durante nuestro viaje. No respondieron con palabras, sino con acciones. Las publicaciones de Luciana donde etiquetaba a dicha agencia fueron eliminadas de su cuenta. Las historias destacadas desaparecieron. En su lugar, Luciana publicó una imagen negra con la frase: algunas personas prefieren apagar tu luz antes que brillar por sí mismas. Aquello, más que una frase, era un reflejo de su desesperación. Estaba perdiendo el control de la narrativa, y lo sabía. El personaje que había construido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse. La ironía es que, durante años, había sido yo quien soportó en silencio los desplantes, los comentarios hirientes disfrazados de humor, los gestos de superioridad que ella lanzaba como migajas sobre una mesa familiar. Cuando alguien decía mira qué bien le va a Luciana en redes, yo asentía. Cuando otros preguntaban ¿y tú, no sientes celos de su éxito?, yo sonreía. Nunca quise entrar en competencia con ella. Ni siquiera me interesaba ese mundo. Pero ahora, me había obligado. Me había arrastrado a su escenario, y en su afán por protagonizar el drama, había dejado expuestos todos los hilos de su actuación. Lo único que hice fue jalar de ellos, con precisión, sin prisa. Y todavía no había mostrado nada al público. Aún no era el momento. No me bastaba con que perdiera una o dos campañas. Yo quería algo más que un tropiezo. Quería una implosión. Un escándalo que no pudiera borrar con una publicación triste o una pausa de redes. Quería que su nombre quedara asociado, de forma irreversible, a la palabra fraude. Y para eso, tenía que esperar un poco más. El público necesita un punto de quiebre. Un catalizador emocional. Un detonante claro. Y yo me aseguraría de dárselo. Por ahora, la dejé saboreando la pérdida. Mirando cómo se le escurría entre los dedos el contrato que ya creía firmado. Observando el silencio de las marcas que antes la aplaudían. Asfixiándose poco a poco con el aire viciado de sus propias mentiras. Aún tenía su cuenta activa, sus seguidores, su contenido, sus frases de autoayuda y sus selfies editadas. Pero yo tenía algo mejor, su verdad. Y la iba a liberar cuando más ruido hiciera. Cuando más cerca estuviera de la cima. Para que la caída fuera más larga. Y más dolorosa. Actualización 4. Habían pasado casi 5 semanas desde que regresamos del viaje, aunque cada una lo había hecho por su lado y con una versión completamente distinta de los hechos. Durante todo ese tiempo, mientras Luciana se dedicaba a reconstruir con esmero su imagen como mártir digital, yo tejía con paciencia el momento perfecto para el desenlace. Había perdido colaboraciones, sí, y su ansiedad comenzaba a colarse por las grietas que ella misma no sabía cómo tapar. Sin embargo, no se derrumbaba. No todavía. Seguía conservando su mayor arma, el relato. Su habilidad para girar el discurso en torno al victimismo, esa tendencia patológica a fingirse traicionada por todos los que no aplaudieran su teatro, se sostenía. Había llorado en cámara, había hecho transmisiones en vivo hablando de gente envidiosa y energías tóxicas que querían silenciarla, había incluso insinuado que estaba considerando una pausa por salud mental. Aunque nunca la concretaba. Yo sabía que todo era parte del guión.
Un mecanismo de contención que no resistiría el golpe que estaba por venir. Lo supe el día en que anunció públicamente su colaboración con una cadena de tiendas de moda que abriría su primera sucursal en la ciudad. El evento era presencial, con transmisión en vivo, invitados, público, música y, por supuesto, cobertura en redes. La presentaban como embajadora del concepto mujer resiliente. Su rostro aparecía en los afiches publicitarios, en las historias de la marca, incluso en las bolsas promocionales. Todo el aparato se movía alrededor de su narrativa de superación, esa historia adulterada en la que ella se vendía como una figura de luz que había soportado el dolor de perder a una prima durante un viaje y que, con amor propio y meditación, había logrado salir adelante. Era tan absurda, tan ofensivamente falsa, que sentí que ese era el momento. Había esperado mucho. Había contenido todo. Pero si permitía que esa mentira se institucionalizara, que quedara en papel, en contrato, en imagen corporativa, entonces ella ganaría. Y yo no podía permitirlo. Revisé por última vez el video. Lo había editado con cuidado enfermizo. Comenzaba con la grabación de la cámara de seguridad, Luciana entrando a mi habitación a las 3:42 de la mañana, en silencio, sacando el pasaporte, guardándolo con sigilo. Luego, en orden cronológico, aparecían las capturas de sus historias donde fingía llorar, decía que no sabía qué había pasado conmigo, rogaba por ayuda, pedía oraciones. Después, el fragmento de audio en el que decía que era mejor que yo no hubiera viajado, que mi ropa no era estética, que le había hecho un favor. Intercalé todo con mis propias imágenes, yo en el aeropuerto sola, yo en Grecia, grabando en los mismos lugares que ella, caminando detrás de ella mientras ella filmaba su tristeza desde un ángulo calculado. Yo documentando su actuación desde las sombras. No hubo necesidad de añadir narración. La secuencia hablaba por sí misma. Cruda, clara, brutal. No era un ataque, no era una acusación sin fundamentos. Era un espejo. Decidí publicarlo desde una cuenta anónima. Una cuenta nueva, sin seguidores, sin rastros de mi identidad, pero con un nombre perfectamente elegido, la verdad que no mostraron. Subí el video completo a TikTok, YouTube y X, antes Twitter, con un título directo y sin adornos. Así fingió la desaparición de su prima para ganar seguidores. Luciana O, la influencer del engaño. No pedí que lo compartieran. No usé hashtags emocionales. Solo lo solté, como quien lanza una piedra desde lo alto de una montaña. La reacción fue inmediata. Las primeras visualizaciones fueron lentas, pero a la tercera hora ya se contaban por miles. Los comentarios comenzaron a multiplicarse con una mezcla de sorpresa, indignación y repulsión. Gente que había sido seguidora de Luciana durante años expresaba su desconcierto. Personas del medio digital comenzaban a cuestionar públicamente la autenticidad de sus publicaciones. Y otros usuarios con más alcance empezaron a republicar el video con textos como "esto es asqueroso" o "cómo es posible que alguien haga esto por fama". Nadie podía justificarlo. Nadie encontraba una explicación lógica para lo que acababan de ver. Porque no había forma de defenderlo. Era un montaje implacable, respaldado por hechos, por imágenes, por cronología. En cuestión de 12 horas, el video superó el 1.000.000 de visualizaciones. El nombre de Luciana se volvió tendencia nacional. Varias cuentas dedicadas a análisis de influencers comenzaron a desgranar su perfil, a mostrar incongruencias previas, a cuestionar otras campañas que había hecho en el pasado. Incluso algunos de sus antiguos colegas, otros influencers de nicho, empezaron a deslindarse de ella con publicaciones ambiguas del tipo "uno nunca termina de conocer a las personas". El golpe no fue solo viral. Fue estructural. Cada base sobre la que había edificado su pequeña carrera de mentiras se vino abajo de golpe, como si hubieran arrancado la primera carta de una torre cuidadosamente balanceada. Y ella, incapaz de contener la avalancha, cometió el peor error, trató de defenderse. Subió un video improvisado, sin edición, donde decía que todo era una campaña de difamación en su contra, que el video había sido manipulado, que las personas que la atacaban no conocían su versión, que todo esto era porque alguien cercano no supo manejar la envidia. Su voz temblaba. Ya no actuaba. Estaba acorralada. Comenzó a llorar a mitad del video,
pero esta vez no hubo empatía. Los comentarios se llenaron de capturas del video original, de acusaciones, de pruebas. Sus seguidores se reducían a ritmo vertiginoso. En menos de 24 horas perdió más de 60.000. Las marcas para las que trabajaba comenzaron a emitir comunicados de cancelación de colaboraciones, uno tras otro, como piezas de dominó que caían sin pausa. El evento de la tienda de moda, por supuesto, fue cancelado. Pero esta vez no con un comunicado neutro. La empresa emitió un mensaje oficial en el que decía: rechazamos todo acto de manipulación mediática y falta de ética profesional. Hemos terminado nuestra relación con la influencer Luciana O, tras conocer hechos que atentan contra nuestros valores. La quemaron públicamente. Y yo no hice nada más que observar. No respondí a los comentarios. No di entrevistas. No hice segundas partes. Porque no se trataba de exponerme. No se trataba de mí. Se trataba de ella. De su mentira. De su caída. Y ahora que todos la veían arder, entendí lo que había perseguido desde el principio: no una disculpa, no una compensación, no una reparación simbólica. Lo que quería era esto. El colapso absoluto. La demolición de su máscara frente a las mismas cámaras que antes la enaltecían. Que sintiera lo que significa ser invisible no porque alguien te haya borrado, sino porque tú misma cavaste tu fosa. Ella había querido que yo desapareciera del aeropuerto. Que me diluyera en una tragedia artificial para ella poder brillar. Y ahora, la única que desaparecía era ella. De la industria, de las campañas, del discurso. Pero lo más importante estaba por venir. Porque el castigo público solo era la parte visible. El verdadero vacío apenas comenzaba a expandirse. Y eso, lo sabía muy bien. Actualización final. Han pasado más de 6 meses desde que publiqué el video. Medio año desde que decidí, sin remordimientos ni temblores, exponer sin filtro a una persona que pasó gran parte de su vida perfeccionando el arte de la falsedad. En redes, en familia, en su rutina diaria, Luciana había aprendido a posar mejor que a sentir, a dramatizar mejor que a enfrentar, a diseñar relatos más que a vivirlos. Fingía cariño donde no lo sentía, fabricaba intimidad donde había conveniencia, vendía versiones estilizadas de la vida mientras pisoteaba la realidad que no le convenía mostrar. Pero incluso las mentiras más pulidas se deshacen cuando alguien se toma el tiempo de mostrar la costura. Y yo me tomé el tiempo. Cada segundo de espera, cada día de recopilación meticulosa, cada silencio que guardé mientras la veía construirse sobre mi nombre, se transformó en la demolición lenta pero irreversible de su mundo. Después de la publicación del video y el escándalo posterior, Luciana intentó desaparecer por un tiempo. Cerró la sección de comentarios en todas sus plataformas, eliminó más de 200 posteos, limpió sus historias destacadas, y publicó una última imagen blanca con una frase en letras minúsculas que decía: necesito reconstruirme lejos del odio. A las pocas horas, su cuenta quedó inactiva. Muchos interpretaron eso como una retirada digna, un acto de autocuidado. Pero yo sabía, porque la conozco más que quienes la seguían, que en realidad fue un intento desesperado de frenar la hemorragia. Una decisión tomada no desde la reflexión sino desde el pánico. Porque Luciana jamás supo enfrentar una situación que no pudiera controlar desde su teléfono. Jamás supo cómo hablar sin filtro, sin ensayo, sin ángulo favorable. Su silencio no fue madurez. Fue miedo. Durante los primeros meses, intentó mantenerse a flote con proyectos paralelos. Se creó una cuenta secundaria donde supuestamente hablaba de salud emocional y recuperación interior, pero el público no respondió. Su nombre estaba demasiado contaminado. Intentó también reconectar con viejos conocidos, escribir a marcas emergentes ofreciendo su experiencia en marketing digital, pero el eco de su nombre aún circulaba como una advertencia. Nadie quería verse vinculado a la influencer que fingió una desaparición para ganar seguidores. La industria digital tiene memoria frágil, sí, pero hay ciertas manchas que no se quitan con tiempo. Solo se hunden más. A nivel familiar, la reacción fue tibia. Como era de esperarse, muchos optaron por la neutralidad, esa cómoda cobardía de no tomar partido aunque los hechos sean irrefutables. Algunas tías preguntaron si no me había pasado un poco al publicar el video,
como si exponer la verdad fuera más ofensivo que haberla ocultado. Una incluso me dijo, en una de esas conversaciones incómodas que suceden en medio de un almuerzo familiar, que la venganza te deja vacía por dentro. A lo que respondí, con la serenidad que solo da la certeza. Lo que te vacía por dentro es callarte todo mientras otros construyen su éxito sobre tu desaparición. Luciana no volvió a hablarme. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera un intento de confrontación. Me evita cada vez que nuestras familias coinciden, lo cual ya no sucede con tanta frecuencia. En la última reunión, cruzamos miradas a lo lejos. Su rostro estaba visiblemente distinto. Más apagado. No en el sentido físico, sino en esa falta de tensión que alguna vez tuvo cuando necesitaba estar en alerta constante para mantener su personaje. Ahora se notaba el desgaste. La fragilidad de quien fue despojada del escenario. La vi hablar con una prima lejana sobre un nuevo curso que estaba haciendo en redacción creativa, como si reinventarse fuera un escape viable. Yo no interrumpí. No dije nada. No tenía sentido. Porque su castigo ya no dependía de mí. Estaba ocurriendo en cada puerta que no se abría, en cada propuesta laboral ignorada, en cada seguidor perdido que no regresó. Y mientras ella intentaba reordenar los escombros, yo vivía. Volví a enfocarme en mi trabajo, retomé mis proyectos, me distancié emocionalmente de todo lo que había significado ese conflicto. No porque me pesara lo que hice, sino porque ya no necesitaba cargarlo. La verdad tiene ese efecto curioso, una vez liberada, deja de pesar en quien la sostuvo durante tanto tiempo. Me permití incluso disfrutar del viaje que no pude vivir en su momento. Volví a Grecia en silencio, sin notificar a nadie, sin fotos, sin historias. Caminé por las mismas calles, visité los mismos lugares, pero esta vez con la ligereza de saber que ya no tenía que compartir espacio con alguien que pretendía borrarme. Comí tranquila. Dormí sin sobresaltos. Me senté a contemplar el mar durante horas. Y por primera vez desde que todo empezó, me sentí en paz. Lo que ocurrió con Luciana no fue una explosión. Fue una extinción. Un proceso lento de apagamiento donde cada mentira revelada le quitó oxígeno. Lo más cruel no fue el escándalo. Fue el olvido. Ver cómo, poco a poco, su presencia dejó de importar. Como ya nadie la mencionaba en conversaciones sobre influencers. Como su nombre dejó de aparecer en listas, colaboraciones, invitaciones. Como los seguidores que tanto había buscado ahora la miraban con indiferencia o desprecio. Ella, que tanto temía no ser vista, terminó siendo ignorada. Y sí, fue cruel. Fue metódico. Fue implacable. Pero fue justo.